Dicen que la energía es solo un invento, una excusa para explicar lo que no entendemos. Pero si supieras lo que descubrí, si sintieras lo que aún tiembla en mi pecho, jamás volverías a mirar tu vida igual. Te lo advierto, este relato no es una historia bonita, es una confesión, una verdad que fue censurada por años, porque cuando dos almas se reconocen, nada puede separarlas, ni la muerte, ni el tiempo. Si alguna vez amaste y perdiste, si alguna vez sentiste que alguien seguía ahí cuando ya no estaba, quédate, lo que voy a contarte podría cambiar todo, para siempre. Siempre pensé que la energía era solo una palabra, que la gente repetía sin entender, una excusa para justificar silencios, ausencias, casualidades. Pero si te soy honesto, hubo un instante en que dejé de creer en las casualidades. Fue la noche en que recibí tu carta, la última que escribiste, antes de desaparecer. Aún recuerdo el sobre, arrugado, con mi nombre escrito de una manera que nadie más lo escribía, y ese olor, una mezcla de tinta vieja y tu perfume, tan real que tuve que sentarme. Decías que todo se reduce a la energía que no sabemos nombrar, que la conexión entre dos personas no muere, solo cambia de forma. Lo leí tantas veces que las palabras se fueron borrando, como si quisieran proteger un secreto. No supe qué hacer con eso. Nunca fui de creer en cosas que no pudiera tocar, pero tu ausencia empezó a doler de maneras que no comprendía. Era como si un hilo invisible siguiera atado a mi pecho, tirando de mí cada noche, obligándome a buscarte. En cada sombra, esa energía, decías, no conoce el tiempo ni la distancia, y ahora lo creo, porque aunque pasaron años desde que te fuiste, todavía escucho tu voz en los lugares más inesperados. A veces cierro los ojos y siento tu respiración, detrás de mi oído, como si quisieras decir algo que nunca pudiste. Quizás sea una locura, o quizás sea la única verdad que queda cuando todo lo demás se cae. Hubo momentos en que intenté convencerme de que ya te había soltado. Me repetía que amar a alguien que no vuelve es una forma de suicidio lento, pero cada vez que doblaba la esquina donde solíamos encontrarnos, mi corazón hacía ese salto extraño, ese pequeño temblor que me recordaba que no todo está resuelto, que hay algo que sigue esperando. Un resto de nosotros que no se resigna. Dicen que cuando dos almas se reconocen, generan un campo que ninguna lógica puede explicar. Tú me enseñaste eso sin proponértelo, y ahora, cada vez que pienso en ti, siento que hay un pedazo de mí que nunca regresará. A veces sueño que estás sentada en la vieja cafetería, con el mismo abrigo gris, mirándome como si supieras que he venido a buscar respuestas. Pero siempre que intento acercarme, despierto, y esa sensación de vacío me persigue todo el día. He llegado a preguntarme si este dolor es la prueba de que todo lo que compartimos sigue vivo en otro lugar, o si simplemente es mi manera de no aceptar que ya no estás. Pero hay noches en que la energía se siente tan fuerte que casi puedo tocarla, como si tu recuerdo tuviera peso, forma, intención. Como si tu amor hubiera encontrado la forma de seguir hablándome sin palabras. Hoy he decidido escribir esto porque siento que si no lo hago, voy a enloquecer. Necesito entender por qué tu partida no fue el final, por qué tu presencia es más intensa ahora que cuando compartíamos la misma cama, y sobre todo, necesito saber si también me piensas, si en algún rincón de tu silencio guardas la misma certeza que lo nuestro no terminó, solo cambió de estado. Quizás suene absurdo, pero cada día estoy más convencido de que la energía es la única herencia que dejamos atrás, una fuerza que se aferra a los lugares donde fuimos felices y a los objetos que alguna vez compartimos. Por eso todavía conservo tu carta, aunque me duela leerla, porque en esas líneas rotas encuentro la única explicación que me queda. Nada de esto es una casualidad, nada. No sé en qué momento empecé a asociar tu recuerdo con esa sensación de electricidad bajo la piel, como si algo invisible me recorriera cada vez que pensaba en ti. A veces sucedía de manera tan repentina que tenía que detenerme a respirar. Era incómodo,
pero también la única prueba de que no estaba inventando todo esto. Durante mucho tiempo, guardé tus cosas en una caja de madera, la escondí en el armario, detrás de pilas de ropa que ya no usaba. Creí que bastaría con mantenerla cerrada para que tus recuerdos dejaran de perseguirme. Pero una noche, sin saber bien por qué, saqué la caja y la puse sobre la mesa. Me senté frente a ella como si fuera un enemigo que debía enfrentar. No me atrevía a abrirla, pero sentía que tu energía latía detrás de esa tapa. Cuando por fin lo hice, descubrí que cada objeto retenía algo tuyo: tu bufanda, tu pulsera rota, un billete de tren con la fecha marcada en rojo, y allí estaba, otra carta, una que nunca recordaba haber visto. El sobre no tenía mi nombre, ni tu caligrafía, solo un símbolo dibujado con un trazo rápido, algo que parecía un círculo atravesado por un rayo. Por un instante pensé que era una broma, pero cuando rompí el papel, supe que no. El mensaje era breve, apenas un puñado de frases escritas con prisa. Decía que no todo lo que vivimos fue visible, que la energía que compartimos estaba destinada a transformar algo más que nuestras vidas, que si alguna vez me sentía perdido, debía recordar el instante en que nuestras miradas se encontraron por primera vez, y que ahí encontraría la respuesta que tanto buscaba. Me quedé leyendo esa nota hasta que amaneció. La luz del sol entró por la ventana, iluminando el desorden de mi mesa, tus recuerdos mezclados con mi confusión. Quise ignorar lo que sentía, pero había algo en esas palabras que me calaba hasta los huesos. Tal vez porque, en el fondo, siempre sospeché que lo nuestro no era solo una historia triste, que había algo más grande sosteniéndonos, algo que no podía romperse aunque quisiéramos. En los días siguientes empecé a notar señales. No sé si fueron reales o si mi mente empezó a inventarlas. Una canción que sonaba en la radio justo cuando pensaba en ti, un olor familiar en la calle, tan nítido que tuve que detenerme, sueños en los que aparecías con esa calma tuya, como si todo estuviera bien. Me decías que no me rindiera, que había una verdad esperando detrás de todo este dolor. Una noche volví a ese café donde solíamos pasar horas hablando de tonterías. Me senté en la misma mesa, pedí el mismo café amargo que tanto odiabas, y por un instante, te sentí frente a mí. No puedo explicarlo. Era como si tu presencia se hubiera deslizado en el aire, llenándolo todo. Cerré los ojos y juraría que tu mano rozó la mía. Abrí los ojos de golpe, con el corazón en la garganta. No había nadie, solo la certeza absurda de que estabas ahí, aunque ya no pudieras quedarte. Ese fue el momento en que comprendí que la energía no necesita permiso para existir, que las conexiones verdaderas no piden permiso para sobrevivirnos. A veces creo que esta es la mayor crueldad, seguir sintiendo a quien ya no puede responderte, pero también es la única forma de saber que lo que vivimos fue real. Hoy guardo tu carta junto a la otra, como piezas de un rompecabezas que todavía no sé cómo encajar. Tal vez algún día comprenda por qué nuestras almas se reconocieron y se aferraron con tanta fuerza. Mientras tanto, sigo escribiendo. Es la única manera que encontré de no dejar que el silencio me venza, porque si algo he aprendido en este tiempo, es que el amor verdadero no termina con una despedida, se transforma en algo que no siempre podemos explicar, pero que se siente, en la piel, en el pecho, en la memoria, y aunque duela, prefiero este dolor a no haber sentido nada, porque nada que haya nacido de la energía que compartimos puede desaparecer del todo. Nada. A veces pienso que la verdadera razón por la que sigo escribiendo es porque temo olvidar, como si las palabras fueran un refugio contra el paso del tiempo, contra esa erosión silenciosa que va borrando los detalles. Hoy me atrevo a confesar algo que nunca conté a nadie, ni siquiera a mí mismo. Un día antes de que te fueras, recibí una llamada que nunca supe cómo interpretar. Era una voz desconocida, un hombre que hablaba con calma, casi con afecto. Me dijo que tú habías estado buscando respuestas sobre algo que te inquietaba desde hacía años,
que estabas convencida de que nuestras vidas estaban entrelazadas mucho antes de conocernos, que ese lazo tenía un propósito que ni tú misma podías explicar. Pensé que era una broma cruel. Colgué sin responder, pero esa noche, mientras dormía, tuve un sueño tan vívido que me desperté temblando. Te veía caminando por un pasillo largo, lleno de puertas cerradas. Llevabas un cuaderno en la mano y murmurabas algo que no entendía. Cada vez que pasabas frente a una puerta, la tocabas, con los dedos, como buscando la correcta. Cuando llegaste a la última, te detuviste y giraste hacia mí. Si no me encuentras, sigue la energía, me decías con voz quebrada. Todo está ahí. Me desperté con el corazón desbocado y la sensación de que algo se estaba rompiendo. Al amanecer, fui hasta tu departamento. Toqué la puerta una y otra vez. Nadie respondió, nadie volvió a responder. Fue como si hubieras decidido desvanecerte sin dejar más explicaciones. Durante mucho tiempo creí que te habías cansado de mí, que tu partida era solo la confirmación de que nuestro amor no bastaba, pero esa idea no encajaba con la mujer que conocí, con tu manera de mirar el mundo. Siempre creíste que todo tenía un motivo, un orden que no alcanzábamos a comprender. Pasaron los meses, yo intenté rehacer mi vida, salí con otras personas, fingí que podía empezar de cero, pero en cada historia se filtraba tu recuerdo, como un espectro que no sabía abandonar mi memoria. Me di cuenta de que ninguna despedida es completa si el corazón se niega a soltar. La verdadera revelación llegó una tarde de lluvia, cuando volví a abrir aquel cuaderno donde anotabas tus pensamientos más secretos. Entre las páginas dobladas encontré algo que me estremeció, una fecha escrita con tu caligrafía, la misma fecha que aparecía en el billete de tren que guardé sin entender. Un día después de tu desaparición, debías ir a un lugar que nunca mencionaste, y entonces lo comprendí. Tu partida no fue un abandono, fue una búsqueda, tal vez la más importante de tu vida. Ese descubrimiento lo cambió todo. Me sentí un cobarde por haber dudado de ti, por haber reducido tu silencio a una traición. Nunca supe cuánto arriesgaste por encontrar esa verdad que tanto te obsesionaba. Quizá por eso sigo aquí, intentando reconstruir tu camino, como si al hacerlo pudiera encontrarte al final. No sé si algún día llegaré a entender que buscabas con tanta urgencia, pero ahora sé que tu amor no fue menos real por haberte ido, que tu silencio no fue un castigo, sino una forma de proteger algo que todavía no comprendo. Hoy, cuando cierro los ojos, vuelvo a verte en aquel pasillo interminable, tocando puertas que nunca se abren, y cada vez que tu voz resuena en mi mente, siento esa electricidad que nadie puede explicar, la misma energía que me recuerda que, aunque estemos separados por un abismo de tiempo y distancia, seguimos unidos por algo más grande que nosotros. Si alguna vez lees estas palabras, quiero que sepas que ya no te culpo, que entendí por fin que no me dejaste por falta de amor, sino por un amor tan inmenso que necesitaba respuestas que yo no podía darte, y aunque me duela aceptarlo, prefiero esta verdad a cualquier mentira que me consuele, porque nada que nace de la energía puede morir sin dejar huellas, nada. Desde que descubrí aquella fecha, no pude pensar en otra cosa. Me obsesioné con la idea de que tu desaparición no era un final, sino el comienzo de algo que yo todavía no entendía. Empecé a reconstruir tus últimos días, a interrogar a quienes te vieron antes de que te fueras. Nadie sabía mucho, solo repetían que te notaban distinta, como si llevaras un secreto demasiado grande para compartir. Un día me armé de valor y volví a ese andén donde supuestamente tomaste el tren. Estaba casi vacío, igual que en mis sueños. Me senté en un banco oxidado y me quedé mirando las vías, esperando que algo se revelara. Y entonces sucedió. Una mujer mayor se sentó a mi lado. Llevaba un pañuelo azul idéntico al tuyo. Por un segundo creí que eras tú disfrazada de otra vida. Me miró con una ternura que no supe sostener y me preguntó si esperaba a alguien. No supe qué contestar. Solo asentí.
como si toda mi vida se resumiera en esa espera absurda. Ella sonrió, con tristeza, y me dijo que algunas despedidas no eran para siempre, que el amor verdadero siempre encontraba el camino de regreso, aunque tuviéramos que perdernos primero. No sé por qué, pero esas palabras me quebraron por dentro. Me sexta reflejado en su voz cansada, en sus ojos que parecían haberlo visto todo. Cuando quise preguntarle más, ya se había marchado. Fue como si el universo me hubiera enviado un mensaje disfrazado de casualidad. Desde ese día, empecé a sentir que tu energía estaba en todas partes, en la música que sonaba sin aviso, en los reflejos de las vitrinas, en los sueños que regresaban con la misma escena, tú caminando entre puertas, buscándome. A veces pienso que esa búsqueda tuya es también la mía, que estamos destinados a encontrarnos en algún punto donde el tiempo no importe, donde todo lo que quedó inconcluso pueda tener sentido. La otra noche volví a leer tu carta, y descubrí algo que antes no había notado. En la esquina inferior, había un número garabateado con prisas, 729. No significaba nada para mí, pero lo sentí como una pista. Lo busqué en libros, en internet, en cualquier rincón donde pudiera hallar una señal. Encontré que, en ciertas corrientes antiguas, ese número representa el ciclo que une dos almas que deben reencontrarse para cumplir un propósito. Por un momento quise reírme de mí mismo, de mi necesidad desesperada por darle sentido a lo que quizás solo sea ausencia, pero había algo en esa coincidencia que no me dejaba en paz. Tal vez porque siempre sospeché que nuestro amor era más que dos cuerpos que se eligen. Era una llamada que venía de otro tiempo. No sé si suena ridículo. A veces temo contarlo y que me juzguen por aferrarme a un fantasma. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, te siento tan cerca que podría jurar que tu respiración todavía roza mi piel, como si la distancia fuera solo un espejismo. Hoy decidí dejar de huir de estas señales. Si algo aprendí en todo este tiempo es que la energía no se rinde ante el olvido, permanece, espera, se transforma. Tal vez por eso cada intento de olvidarte fue un fracaso, porque no se puede extinguir lo que nunca dependió solo de la memoria. Mientras escribo esto, sostengo tu bufanda entre mis manos. Siento su olor gastado, su textura áspera, y pienso que hay objetos que conservan la vibración de quien los amó. Quizás por eso nunca quise tirarla, porque mientras exista, seguirás habitando un rincón de este mundo. A veces me pregunto si algún día llegaré a comprender todo lo que quedó sin decir, si esa búsqueda tuya acabará encontrando respuestas, o si esta historia está condenada a repetirse en otras vidas, en otros cuerpos, en otras estaciones. Pero hay algo que sí sé, y es que si tuviera la oportunidad de elegir otra vez, volvería a encontrarte en ese café donde empezó todo, aunque supiera el final, aunque me doliera igual, porque amarte fue la única certeza que tuve, y nada puede arrebatarme eso, nada. Hoy desperté con una sensación extraña, como si algo dentro de mí se hubiera movido durante la noche. Soñé contigo otra vez, pero esta vez no estabas buscando puertas, ni huyendo de nada. Estabas sentada, en un banco, mirando el horizonte con la serenidad que siempre envidié. Cuando me acerqué, levantaste la vista y sonreíste. Fue una sonrisa tan real que me dolió el pecho. No todo tiene que entenderse, me dijiste, a veces basta con sentirlo. Me desperté con lágrimas en los ojos y una pregunta que no me abandona. ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Tu regreso? ¿O la paz que nunca tuve mientras estabas aquí? Llevo días revisando tus cuadernos. Cada página es un mapa de tus pensamientos, un recorrido por tus miedos y tus certezas. Entre las anotaciones encontré fragmentos de frases que parecían dirigidas a mí. Si alguna vez dudas, recuerda que la energía es el hilo que no se rompe. El amor no muere, cambia de forma. No temas al silencio. Ahí es donde todo se revela. A veces pienso que esas palabras son mi único consuelo. Otras veces siento que son una condena, porque me recuerdan que nada de lo que vivimos fue casual, y eso hace que tu ausencia pese todavía más.
Hoy salí a caminar por los lugares donde solíamos perdernos sin prisa. Las calles parecían diferentes, pero al mismo tiempo todo seguía igual. Cada esquina guardaba un eco tuyo, la tienda donde comprabas tus cuadernos, el parque donde juraste que podías sentir la energía de los árboles, el portal donde nos besamos por primera vez. Todo parecía hablarme en un idioma que solo tú y yo entendíamos. Me senté en aquel banco de madera donde solíamos compartir silencios. Cerré los ojos y respiré profundo. Durante unos segundos, sentí que estabas a mi lado, no como un recuerdo, sino como una presencia, una vibración sutil que recorría el aire. Pensé en quedarme allí toda la tarde, como si esperar pudiera traerte de vuelta. A veces me sorprendo imaginando que un día recibiré una carta tuya, una explicación, una señal de que todo esto tuvo sentido, pero enseguida recuerdo que quizá la única respuesta que existe es esta certeza que llevo clavada en el pecho, que nada terminó, que seguimos unidos por algo que no se puede nombrar. La gente me dice que tengo que soltar, que no es sano vivir anclado a alguien que ya no está. Intento escuchar sus consejos, pero siempre regreso a este punto, porque cuando el amor se convierte en energía, ya no puedes arrancarlo de raíz. Se filtra en cada pensamiento, en cada suspiro, en cada sueño. Esta noche volví a abrir tu última carta. La leí en voz alta, como si hacerlo pudiera convocarte, y cuando terminé, sentí ese escalofrío que conozco demasiado bien, ese leve temblor en el aire que me recuerda que no estoy tan solo como creo. Tal vez sea una forma de consolarme, o tal vez sea tu manera de decir que sigues aquí, aunque no pueda verte. He pensado mucho en aquella mujer del andén, en sus palabras, en la calma con que afirmó que algunas despedidas no son definitivas. Quisiera creer que tenía razón, que en algún lugar, de alguna forma, nuestras almas siguen encontrándose. Hoy decidí dejar de huir de este dolor, porque, en el fondo, es lo único que me queda de ti, la prueba de que lo que sentimos no fue un error, ni una fantasía, fue real, tan real que aún tiembla en cada rincón donde alguna vez fuimos felices. Quizá un día despierte y ya no duela tanto, o quizá este sea mi destino, seguir buscándote en cada sombra, en cada coincidencia, en cada número que aparece sin razón. Pero si algo tengo claro, es que prefiero esta certeza incompleta a la mentira de que nunca importaste, porque lo que compartimos fue más grande que nosotros. Y aunque el mundo intente explicarlo todo con palabras, hay cosas que solo se comprenden con el corazón. Y si alguna vez dudas, quiero que recuerdes estos: nada que nace del amor verdadero desaparece, nada. Hoy volví a soñar contigo, pero esta vez fue diferente. No estabas sola, ni caminando entre puertas. Me mirabas con una expresión que no supe descifrar, como si llevaras años esperando este encuentro. Cuando intenté acercarme, sentí una barrera invisible que me detenía. Era la misma sensación que tengo cada vez que pienso que por fin podré olvidarte, un muro que me recuerda que no es tan sencillo. Desde aquella tarde en el andén, he empezado a notar detalles que antes pasaba por alto, pequeñas señales que aparecen cuando menos las espero. Una mariposa posándose en mi ventana en pleno invierno, una canción que habla de reencuentros justo cuando más te extraño, la hora exacta en que nos conocimos repitiéndose en el reloj. A veces creo que son casualidades, otras, que eres tú tratando de decirme algo. Anoche encontré otro de tus cuadernos, escondido en el doble fondo de una vieja maleta. Sus páginas estaban llenas de frases inconexas, dibujos, números que parecían códigos. Entre todo aquel desorden, había una nota doblada en 4. Al abrirla, reconocí tu caligrafía. Decía que el amor no siempre se muestra como lo imaginamos, que a veces se convierte en una presencia silenciosa que nos acompaña en la oscuridad. Leí esa frase una y otra vez, hasta que la tinta empezó a mezclarse con mis lágrimas, porque, aunque intento ser fuerte, hay días en que todo me resulta insoportable. La certeza de que ya no estás, la sospecha de que quizás nunca volverás,
La pregunta que me corroe, ¿y si esta búsqueda es solo un modo de no aceptar tu ausencia? Hoy salí a caminar bajo la lluvia. Me gusta la sensación de no distinguir las gotas del cielo de las que salen de mis ojos. Caminé sin rumbo, hasta que llegué a la vieja librería donde solías refugiarte. Entré por inercia, como si una parte de mí supiera que allí encontraría algo. Al fondo, sobre un estante polvoriento, descubrí un libro que parecía esperarme. Su título hablaba de la energía que une a quienes están destinados a encontrarse. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una frase subrayada que me heló la sangre: quien ama de verdad nunca desaparece, solo cambia de frecuencia. Casi pude escuchar tu voz susurrándome esas palabras. Cerré el libro de golpe y salí de allí, con el corazón latiendo tan fuerte que temí desmayar. Esa noche comprendí algo que me negaba a aceptar: tu presencia sigue aquí, pero no de la forma que yo deseaba, no como carne, ni como voz, sino como una vibración que se manifiesta en cada gesto, en cada recuerdo, una energía que se niega a disolverse. Hoy, mientras escribo, me pregunto si todo este tiempo he estado buscando respuestas afuera, cuando tal vez siempre estuvieron dentro de mí, en esa certeza que no se apaga, aunque todo parezca perdido, en esa intuición que me susurra que esto no es el final. A veces me siento ridículo por aferrarme a estas señales. Pienso en lo que dirían los demás si supieran que todavía te busco en cada sombra, que colecciono coincidencias como si fueran pruebas de un juicio secreto, pero luego recuerdo tus palabras: no todo lo verdadero se puede explicar. Y entonces me permito seguir creyendo. Hoy he decidido que no voy a renunciar a esta búsqueda. No sé a dónde me llevará. No sé si algún día encontraré la paz que tanto ansío. Pero he comprendido que soltar no siempre significa olvidar. A veces, soltar es aceptar que el amor adopta formas que no entendemos, y que mientras siga latiendo en algún rincón, nada está perdido del todo. Quizá un día despierte y sienta que todo este tiempo fue un espejismo, que confundí señales con recuerdos. Pero hasta que llegue ese momento, prefiero vivir con esta fe que me sostiene cuando todo lo demás falla, porque en un mundo donde todo cambia, esta certeza es lo único que me ancla. Y si algún día logras leer estas palabras, quiero que sepas que sigo aquí, que no me rendí, que sigo creyendo que la energía que nos unió todavía tiene algo que enseñarme, porque nada que nace del amor auténtico puede extinguirse, nada. Hoy me atreví a hacer algo que había pospuesto durante demasiado tiempo. Fui al lugar donde te vieron por última vez, un viejo edificio al borde de la ciudad, con paredes agrietadas y ventanas que parecían ojos cansados. No sé qué esperaba encontrar allí, quizá un rastro tuyo, una última pista, o tal vez solo la confirmación de que todo había terminado. Subí las escaleras con el corazón en la garganta, cada peldaño crujía bajo mi peso, como si el pasado se resistiera a ser despertado. Cuando llegué al último piso, encontré una puerta entreabierta. La empujé con suavidad y me adentré en una habitación polvorienta. El aire olía a humedad y a algo más, un perfume que conocía demasiado bien. Fue entonces cuando la vi. Sobre una mesa cubierta de papeles, había una carpeta con tu nombre. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro encontré documentos que nunca imaginé, informes médicos, diagnósticos, notas de un especialista. Todo hablaba de una enfermedad que habías escondido con tanto cuidado que nadie, ni siquiera yo, sospechó jamás. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Leí cada palabra con incredulidad, negándome a aceptar lo que veía. Durante todo ese tiempo, mientras yo creía que me estabas dejando por algo indefinido, tú estabas librando una batalla silenciosa, una lucha que no compartiste porque querías protegerme. Me quedé allí, con los papeles apretados contra el pecho, mientras el silencio se volvía insoportable. Por primera vez entendí tu mirada cansada, tus ausencias repentinas, tus ganas de hablar y callarte al mismo tiempo. Entendí esa última carta donde decías que el amor era energía,
y que la energía no muere. Quizá sabías que no volverías. Quizá por eso decidiste dejar señales en lugar de despedidas. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Porque en ese instante supe que todo lo que creí fue un error. No me habías abandonado, no habías huido de nuestro amor. Te fuiste porque el tiempo se te acababa, y porque querías que yo recordara lo mejor de ti, no tu enfermedad. No sé cuánto tiempo estuve sentado en esa habitación. Afuera anocheció y la luz se filtró en líneas doradas por las rendijas. Por un momento sentí que estabas allí, sentada a mi lado, sosteniéndome como tantas veces. Quise pedirte perdón por no haber entendido antes, por haber llenado tu silencio de reproches, por no haberte abrazado más fuerte cuando todavía podía. Esa noche, cuando regresé a casa, volví a leer cada carta que me dejaste. Cada línea adquiría un sentido nuevo, todo era un mensaje disfrazado. Tus notas sobre la energía no eran solo una metáfora, era tu forma de asegurarte de que yo no sintiera que te perdía por completo, de que entendiera que tu presencia seguiría aquí, aunque tu cuerpo se apagara. Hoy siento una mezcla extraña de alivio y culpa, alivio por saber que no fue mi culpa que te fueras. Culpa por haber creído que todo giraba en torno a mí, por no ver el dolor que escondías detrás de cada sonrisa. He comprendido que hay despedidas que no ocurren de golpe, que a veces la persona que amamos comienza a irse mucho antes de cerrar la puerta, y que el verdadero acto de amor es aprender a dejarla partir sin rencor. Ahora, cuando cierro los ojos, ya no te imagino huyendo ni buscándome entre puertas. Te veo tranquila, completa, como si por fin hubieras encontrado la paz que tanto merecías. Y aunque mi corazón siga roto, siento que algo en mí también se está sanando. Quizá este sea el propósito de la energía que tanto mencionabas. No mantenernos atados al pasado, sino recordarnos que el amor es más grande que cualquier despedida, que sigue vivo en la memoria, en la piel, en la forma en que aprendemos a mirar el mundo después de perderlo todo. Hoy me atrevo a decir que ya no tengo miedo de recordarte, que tu ausencia dejó un espacio que nadie llenará, pero también me enseñó a valorar cada instante, cada palabra, cada caricia que di por sentada. Y si algún día vuelves a mí en un sueño, prometo no preguntarte por qué te fuiste, solo te daré las gracias por enseñarme que nada se pierde cuando nace del amor verdadero, porque ahora sé que no te fuiste del todo, nada. Desde que descubrí la verdad, todo parece diferente, no mejor, no más fácil, solo distinto. Es como si al saber que tu partida no fue un abandono, sino una despedida inevitable, hubiera soltado una parte de la rabia que llevaba guardada, pero también apareció un vacío nuevo, un silencio más hondo que cualquier ausencia. Hoy me desperté pensando en tus manos, en la forma en que me tocabas la cara cuando creías que dormía. Recordé tu voz susurrando que todo era energía, que algún día lo entendería, y por primera vez sentí que tal vez tenías razón, porque aunque ya no estés, sigues aquí. En cada gesto que repito sin darme cuenta, salí a caminar por la ciudad sin rumbo. Todo me recordaba a ti, la música que se filtraba desde un café, el olor a pan recién horneado que tanto te gustaba, el reflejo de una mujer que se parecía a ti en un escaparate. Cerré los ojos y me permití sentir esa punzada en el pecho sin tratar de esquivarla, porque he comprendido que el dolor también es una forma de amor. Por un instante creí que estaba bien, que podía sostener esta ausencia sin romperme, pero al volver a casa, encontré un sobre que no recordaba haber guardado. Era pequeño, casi insignificante. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota tuya, una frase breve que cambió todo de nuevo. Si algún día necesitas saber que sigo contigo, cierra los ojos y llama mi nombre. Me quedé sentado en el suelo, con la nota entre los dedos. La leí tantas veces que sentí que tu voz empezaba a susurrarla en mi oído. Quise gritar, quise correr a buscarte en cualquier lugar, pero solo me quedé allí, aceptando que este es mi destino, amarte en silencio. Esa noche,
Mientras la casa se llenaba de sombras, comprendí que todo lo que había intentado olvidar era lo único que me mantenía en pie, que tus recuerdos no eran una condena, sino un recordatorio de que fui amado de una forma tan profunda que ninguna ausencia podrá borrarlo. Hoy, por primera vez, me atreví a hacer lo que pedías. Cerré los ojos y pronuncié tu nombre en voz baja. No esperaba que pasara nada, pero algo ocurrió. Una calidez recorrió mi espalda, como si me abrazaras desde un lugar que no puedo señalar. No sé si fue mi mente cansada o si de verdad estabas allí. Y la verdad, ya no importa, porque en ese instante supe que tu promesa era cierta, que sigues conmigo de una manera que nadie más entenderá. A veces pienso que todo este tiempo he estado buscando pruebas de tu amor, y que en realidad siempre estuvieron frente a mí, en tus cartas, en las cosas que dejaste, en el modo en que mi corazón se niega a soltarte. Hoy he decidido dejar de luchar contra esta certeza. No necesito que los demás lo comprendan, no necesito que lo aprueben, porque esto es mío, es nuestro, y nada puede quitarme la sensación de que, de algún modo, seguimos caminando juntos. Mientras escribo, miro el reloj, marca la misma hora en que nos conocimos. Cierro los ojos y sonrío, porque siento que si levantara la vista, te vería sentada frente a mí, con esa calma que siempre fue tuya. Quizá mañana vuelva a dudar, quizá el dolor regrese con más fuerza, pero hoy, solo por hoy, me permito creer que todo este amor no se ha perdido, que sigue latiendo en un lugar que todavía no alcanzo a ver. Si algún día logro reunir el valor para decir en voz alta todo lo que guardo, empezaré por esto. Gracias por enseñarme que la energía no se destruye, que el amor no se apaga con la ausencia, y que hay despedidas que son solo otra forma de seguir cerca. Y si alguna vez sientes que me pierdo, recuerda que también puedes llamarme, que donde sea que esté, voy a escucharte, porque nada que nace del amor verdadero desaparece, nada. Hoy desperté con la certeza de que algo dentro de mí ha cambiado. No sé si llamarlo aceptación o simplemente agotamiento, tal vez ambas cosas. Durante tanto tiempo viví aferrado a la idea de que debía encontrar todas las respuestas, de que entender tu partida me daría paz. Pero ahora comprendo que no todo necesita explicación, que a veces la única verdad es que amamos, y que ese amor no cabe en las palabras. Me quedé en la cama un rato, repasando cada momento que compartimos. Tu risa cuando creías que nadie escuchaba, tu forma de acariciar el borde de las tazas mientras hablabas, esa mirada tuya que siempre parecía saber algo que yo no. Hoy, por primera vez, no sentí esa urgencia de huir del recuerdo. Dejé que tu presencia me llenara, sin resistencia, y descubrí que no era tan insoportable como temía, que en el fondo, este dolor es la forma que tiene mi corazón de recordarme que lo que vivimos fue real. Salí a caminar al amanecer. La ciudad estaba silenciosa, como si el mundo me diera permiso para pensar sin distracciones. Pasé por la estación de tren, por la librería, por el banco donde solías esperar mientras yo compraba café. Todo estaba igual, pero también distinto, como si tu energía hubiera quedado impresa en cada rincón. Me senté en el banco y cerré los ojos. Recordé aquella frase tuya que antes no comprendía: nada desaparece, solo cambia de forma. Ahora creo que empiezo a entenderla, porque aunque tu voz ya no suene en mi oído, sigue hablando en mi memoria. Aunque tu piel ya no toque la mía, sigo sintiendo tu calor cuando el silencio se hace profundo. A veces me pregunto qué pensarías si pudieras verme ahora, si estarías orgullosa de este intento torpe de seguir adelante, o si me dirías que deje de buscarte donde no estás. Pero luego recuerdo que en tus cartas nunca me pediste que te olvidara, solo que aprendiera a mirar más allá de lo que mis ojos podían ver. Hoy decidí volver a tu apartamento. No sé qué buscaba, tal vez una señal de que todo este tiempo no he estado persiguiendo un fantasma. Al entrar, el olor a madera vieja me golpeó con la misma fuerza de siempre. Caminé hasta la habitación donde guardabas tus cuadernos. Abrí cada uno, repasando tus notas, tus dibujos,
tus listas de sueños. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo temblar, un pequeño papel doblado, casi escondido entre las páginas. Con tu caligrafía temblorosa, decía: si algún día te preguntas si valió la pena, piensa en todo lo que sentimos. Ninguna verdad es más grande que eso. Me senté en el suelo con el papel en las manos, sintiendo que el mundo se detenía, porque esas palabras eran la respuesta que tanto había buscado. No importaba si alguna parte de mí seguía rota, no importaba que nunca pudiera volver a abrazarte. Lo único que importaba era saber que todo fue real, que valió la pena cada instante, incluso los que dolieron. Esa noche volví a casa más tranquilo que otras veces. Encendí una vela y la coloqué junto a tu bufanda. Me senté frente a la llama, observando cómo se movía, como si respirara, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa por llenar el silencio. Lo acepté como parte de esta historia que sigue escribiéndose aunque tú ya no estés. Quizá mañana despierte con el corazón más liviano, o quizá vuelva a sentir esa punzada que me recuerda que todo cambió para siempre. Pero ahora sé que no necesito luchar contra lo que siento, porque todo lo que amamos deja huellas, y esas huellas son lo único que nos pertenece de verdad. Hoy quiero agradecerte por haberme enseñado que la energía no se mide en pruebas ni en certezas, que a veces basta con cerrar los ojos y reconocer lo que late en lo profundo, porque aunque tus manos ya no puedan tocarme, sigo sintiendo tu presencia cuando más la necesito, y si algún día la duda vuelva a encontrarme, prometo recordar esta certeza, que nada que nace del amor verdadero puede desaparecer. Nada. Hoy desperté con una calma que no supe reconocer. No era alegría, tampoco tristeza. Era como si, después de todo este tiempo, hubiera encontrado un lugar donde pudiera sostener tu recuerdo sin que me rompiera. Me quedé un rato en la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que vivimos, y por primera vez, no sentí la urgencia de buscar respuestas. Recordé tu última carta, esa donde escribiste que si algún día dudaba, bastaba con pronunciar tu nombre. Lo hice en voz baja, casi sin querer, y sentí esa vibración en el pecho que ya no me asusta, porque ahora sé que forma parte de mí, que no importa cuánto tiempo pase, siempre habrá algo tuyo latiendo en mi memoria. Hoy salí a caminar mientras la ciudad despertaba. La luz de la mañana iluminaba los edificios con una suavidad que me recordó tus manos. Me detuve frente al escaparate de la librería, el mismo donde te vi por primera vez. Cerré los ojos y volví a ese instante, a tu sonrisa tímida, a la forma en que tus dedos rozaron los míos cuando tomamos el mismo libro. Pensé en todo lo que vino después. Las noches compartidas, las discusiones, las promesas que creímos eternas, y también pensé en la forma silenciosa en que te fuiste, dejando un espacio que nadie podría ocupar. A veces me pregunto si todo esto es una forma de seguir aferrado a lo único que me hizo sentir vivo, si tal vez, en el fondo, prefiero este dolor a la indiferencia, porque he comprendido que el amor verdadero no siempre trae paz. A veces deja cicatrices que se convierten en recordatorios de lo que fuimos capaces de sentir. Hoy, al volver a casa, me encontré con tu bufanda sobre la silla. No recuerdo haberla dejado allí. La tomé entre las manos y por un instante sentí tu olor. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas vinieran sin resistencia, porque comprendí que no hay final posible para lo que nació de nosotros. Encendí una vela y la coloqué junto a tus cartas. Me senté frente a ella y me permití hablarte en voz alta, contarte todo lo que había callado, todo lo que aprendí desde que te fuiste. Te dije que ya no te culpo, que entendí por fin que tu silencio fue la forma más valiente de amar, que tu ausencia me enseñó a ver el mundo con otros ojos. No sé si me escuchas, no sé si estas palabras viajan a algún lugar donde puedas sentirlas, pero quiero creer que sí, que en algún rincón donde la energía no conoce de distancias, tu corazón reconoce el mío. Esta noche, mientras el fuego de la vela parpadea, me pregunto si alguna vez llegaré a entender por completo por qué tuvimos que separarnos.
Tal vez nunca lo sepa, tal vez esa sea la última lección, aprender a aceptar que no todo debe explicarse, que hay amores que simplemente suceden, y que su eco nos acompaña mucho después de que el cuerpo se ha ido. Si mañana despierto sin esta calma, si el dolor regresa con la fuerza de siempre, me recordaré que esto también es parte de amar, que las heridas son la prueba de que lo que sentimos fue real, y que no cambiaría ni un segundo de todo lo que vivimos, aunque supiera el final, porque en medio de todo este silencio, descubrí que tu energía sigue aquí, que tu voz todavía me encuentra cuando más la necesito, y que tu amor no se extinguió con tu ausencia, solo cambió de forma. Hoy cierro este cuaderno con la certeza de que no estoy solo, que todo lo que fui contigo sigue siendo mío, y que mientras exista este recuerdo, nada estará realmente perdido. Y si alguna vez la duda vuelva a encontrarme, si la tristeza me arranca el aire, solo tendré que cerrar los ojos y pronunciar tu nombre, porque en ese gesto sencillo volverás a mí, como siempre lo has hecho. Nada de esto es casualidad, nada de esto se pierde, nada.